Fernando, que la denuncia en lo que hace referencia al fuero penal, la denuncia lo que sirve es para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación. Pero eso no es suficiente para que se pueda iniciar un proceso formal. Entonces nosotros necesitamos el acompañamiento de las víctimas, de los familiares, de los testigos, en estos casos muchas veces vecinos de las víctimas, para que podamos nosotros recolectar la información suficiente que sea veraz y que podamos nosotros, en ese caso, iniciar un proceso formal dentro del fuero penal contra la persona agresora. Pero también es importante aclarar que existen las medidas de protección. Las medidas de protección que estábamos mencionando de la Ley 5.777/16 que tienen justamente como finalidad proteger a la víctima. Estas medidas de protección son emitidas por un juzgado de paz y también, eso me faltó decir, que es importante, porque estuve escuchando en algunos casos, si hay violación de las medidas de protección por parte del agresor, es importante que ese incumplimiento de esas medidas sea comunicado al órgano jurisdiccional, o sea, a ese juzgado que emitió las medidas de protección, para que el juzgado esté habilitado nuevamente a establecer otras medidas quizás más gravosas o remitir los antecedentes otra vez al Ministerio Público para que se abra una causa por desacato, por incumplimiento de las medidas. También la Ley 5.777 establece medidas de seguimiento. ¿Qué significa? Que el órgano jurisdiccional que emitió medidas de protección puede hacer medidas de seguimiento, o sea, pedirle a las instituciones a las que ordenó que se cumplan sus medidas de protección, por ejemplo, Policía Nacional, en qué estado se encuentra esa medida de protección que ordenó. Si hay, por ejemplo, la necesidad de hacer un seguimiento constante, o sea, una custodia constante de la víctima, que se establezca a través de las instituciones correspondientes esa custodia permanente y el estado, la ejecución de esas medidas de protección. O sea, la ley establece, como mencionó la viceministra, establece las funciones y atribuciones de cada institución. Y es importante que se entienda que el Ministerio Público es órgano acusador, órgano de persecución, que representa a la ciudadanía dentro de un proceso formal, un proceso judicial, sí, que tiene como función, en primer lugar, iniciar la investigación, que significa recolectar información que pueda convertirse en un medio de prueba para ser presentado en el proceso, llegar a juicio oral y público, y que con esa información suficiente pueda sostener una acusación y lograr la condena para la aplicación de la pena en el juicio oral. Ahora, fiscal, ¿el Ministerio Público da solo protección a las víctimas o es integral a la familia también? No, nosotros no damos protección a la ¿Cuándo familia piden la protección? No, eso se va directo al ministerio, o sea, con el ministerio al juzgado de paz. En el caso que sea necesario, por ejemplo, que la víctima sea una mujer que esté en un estado de riesgo y necesite salir de su domicilio, por ejemplo, ahí acudimos al Ministerio de la Mujer para ver si es la posibilidad de conseguirle algún albergue. Y tengo entendido que también pueden acompañarles sus hijos menores de edad a la víctima a los albergues. Hemos actuado, o sea, ya he tenido experiencias con el Ministerio de la Mujer en donde sí necesitamos el apoyo en este sentido de conseguir albergues para algunas víctimas. Y inclusive tuve un caso ya hace varios años en donde durante todo el proceso, hasta el juicio oral, llegamos con la protección de parte del Ministerio de la Mujer a una víctima. Sí tenemos una oficina de protección a testigos en el Ministerio Público que tiene un protocolo de actuación cuando nuestro testigo, en este caso, que podría ser una víctima de violencia, podría estar en riesgo. Entonces ahí se aplica un protocolo que tiene esta oficina con ciertas funciones que cumplen, ¿vale? Exacto. Iván, Mariana, ¿alguna consulta más? Fiscala y viceministra, buen día.
Todo lo que dice me parece genial. De hecho, la ley está, la ley es aparentemente buena, el espíritu de ella es sensacional, pero no pasa lo que usted dice. O sea, en la práctica no se ejecuta. Nos remitimos al caso de Ciudad del Este. La señora asesinada en la cabecera del Puente de la Amistad había denunciado y le dieron cita para el psicólogo en un año. Recién entonces, no se puede esperar tanto tiempo. Esta señora denunció, esperó la ayuda y terminó muriendo. No llegó la justicia a tiempo, y justicia que llega tarde no es justicia. Yo entiendo que ustedes son el órgano que aplica la ley, pero ¿qué se puede hacer para que esa aplicación sea efectiva, rápida, dinámica? Y en el caso que mencioné, para protección están las instituciones que tienen función de protección a través de la ley, que es, primeramente, por eso acudir al juzgado de paz, para que salgan las medidas de protección. Eso normalmente se notifica a la policía, o sea, a la comisaría de la zona. Sí sería importante, y ya habíamos mencionado nosotros en algunas mesas de trabajo, que si existiera la posibilidad que las medidas de protección ingresen al sistema de la Policía Nacional a nivel base de datos. ¿Para qué? Porque ¿qué pasa? Hoy día se le notifica a la comisaría de la zona, pero hay veces que la mujer puede salir de su zona y el agresor puede rondar por otras localidades. Entonces, que toda la Policía Nacional tenga conocimiento en todas, o sea, a través de su base, de que existen estas medidas de protección para que cualquier comisaría pueda actuar con la denuncia que realiza la víctima de que esa medida está siendo incumplida, y que ese incumplimiento de esa medida por parte del agresor sea comunicada al juzgado de paz que emitió la orden, para que pueda ser comunicada, o en el caso que exista un proceso penal, se comunique al juzgado penal de garantías del incumplimiento de la medida cautelar, para que pueda ser revocado. Porque si el juez no sabe que su medida está siendo incumplida, no va a poder tomar ninguna determinación, no va a poder. Y en las medidas cautelares de oficio, el juzgado penal de garantías puede revisar esa medida y revocar y hacer efectivo el cumplimiento de la prisión preventiva. Pero también tenemos que saber que la prisión preventiva tiene un plazo de duración en la ley. No puede pasarse o excederse de ese plazo. Y en el caso de violencia familiar, es la compurgación de la pena mínima, que es un año. Un año. Complementar un poco sí, justamente lo que está diciendo la doctora Susana. Y con relación a la pregunta, a la víctima se le ofrece, al menos si tenemos conocimiento del Ministerio de la Mujer, se le ofrece la atención psicológica, ¿sí? La contención psicológica. El proceso que tiene que pasar en la Fiscalía es para, justamente lo que dijo la doctora, sí, para medios de verificación probativo para entrar en un proceso. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer hace todo ese tratamiento psicológico. Ahora bien, no todas las veces las mujeres sostienen la terapia. Por lo que ya habíamos mencionado desde el comienzo, el ciclo de violencia. Y el caso de Ciudad del Este, por ejemplo, la mujer tenía una orden, o sea, el agresor tenía una orden de prohibición de restricción, prohibición de acercamiento, pero estaban viviendo juntos. Entonces volvieron a entrar en ese ciclo de violencia. Esto no es hacerle culpable a la mujer, en absoluto. Es entender el ciclo de violencia. Entonces, por eso no tenemos herramientas para obligarle a una persona mayor de edad, sí, la responsabilidad de decirle el alto riesgo y ofrecerle todos los servicios que tiene el Estado desde todas las instituciones que ella puede utilizar, pero ella puede decidir no utilizar. Ahora bien, cada institución se respalda ante esa negativa. Cuando nosotras ofrecemos el albergue desde el Ministerio de la Mujer por haber hecho la valoración de riesgo y verificar que está en alto riesgo, valga la redundancia,
Pero si la víctima no quiere ingresar al albergue, entonces eso, por supuesto, tenemos que dejar por escrito y firmado por la misma víctima. Entonces, repito, acá no es hacer culpable, porque realmente hay que mirar el trasfondo, no es fácil. Ya la doctora explicó la situación de la temática y de lo que es la problemática de la violencia contra la mujer. No es denuncio, ya se va, porque muchas mujeres dicen, yo me voy a denunciar y quiero que se vaya preso. Pero no es así. Y hay mujeres que dicen, no, realmente el caso amerita que ya tenga medidas como prisión domiciliaria o algunas medidas alternativas, y dice, no, yo no quiero que se vaya a la cárcel porque tengo mi hijo, mi hija, de donde... Entonces, esa también, repito, no es hacer culpable, esto es parte del ciclo de violencia. Y por favor, como siempre digo, cuando una mujer se va a denunciar, agarremos, porque en el momento de denuncia es en el momento que más en situación de crisis está.